Imaginemos por un momento la estructura de un puente colgante enorme. Vale. Pues, a ver, nuestra mente asume instintivamente que la estabilidad y la fuerza de toda la construcción dependen de esos cables de acero gigantescos los que saltan a la vista, ¿no? Claro, lo más evidente. Si el puente tiembla, pues miras los cables. Exacto. Pero a veces el problema estructural no tiene absolutamente nada que ver con lo que cuelga en la superficie. A veces la falla está a cientos de metros de profundidad. Totalmente. Está, digamos, en las corrientes invisibles que están erosionando los cimientos silenciosamente bajo el agua. Y hoy aplicamos esa misma lógica de ingeniería a uno de los debates más ruidosos de nuestra sociedad contemporánea. Que es la legalización de las drogas, sí. Eso es. Dejamos de mirar los cables de acero mediáticos para, bueno, examinar los cimientos ocultos. Y para hacer esto nos apoyamos en un ensayo brutalmente analítico del autor Hernando Bernal titulado Legalizar la droga. Ujú. Es un texto, la verdad, fascinante porque toma perspectivas de teóricos del psicoanálisis como Eric Laurent y las cruza con observaciones crudas de publicaciones económicas como The Economist. Fíjate, una mezcla curiosa. Sí, es que nos obliga a mirar hacia un lugar completamente inesperado. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestro programa de hoy es ir mucho más allá del típico debate político, moral o de salud pública que inunda los telediarios. Desde luego hay que salir de ahí. Lo que vamos a explorar son las intersecciones invisibles y, francamente, perturbadoras entre la estructura psicológica humana, las lógicas aplastantes de la economía global y cómo, pues, la estandarización del placer está moldeando nuestra sociedad a nivel molecular. Qué locura, sí. Y como siempre es crucial recalcar para quienes nos escuchan que abordamos esto desde una estricta neutralidad. Exacto. No estamos aquí para defender ninguna trinchera política ni tomar partido, sino simplemente para destripar e interpretar los argumentos que Bernal pone sobre la mesa. Es un enfoque que exige dejar las convicciones en la puerta, la verdad. Y para entender realmente la complejidad del asunto, Bernal propone que el primer paso no es mirar las leyes, sino adentrarnos en la arquitectura mental de quien consume. Ajá. Hay que diseccionar la psicología clínica, lo cual nos lleva a derribar de un plumazo uno de los mitos culturales más arraigados sobre el consumo y la adicción. Te refieres al mito de la rebeldía, ¿verdad? Ese mismo. El motivo de las sustancias ilícitas radica precisamente en su condición de tabú. Pensamos que romper las reglas, ir contra el sistema es, bueno, parte intrínseca del encanto. Claro, esa es la narrativa popular, pero el texto choca frontalmente con ella. ¿Así? Sí. Citando los trabajos de Eric Laurent, Bernal establece una premisa radical, y es que al verdadero toxicómano, usando la terminología clínica del ensayo, la ilegalidad no le atrae en lo más mínimo. Espera, ¿nada de nada? Nada. De hecho, la condición legal o ilegal de la sustancia le es completamente indiferente. No le dice absolutamente nada a su estructura psíquica. A ver, esto resulta contraintuitivo de entrada. Si toda nuestra cultura pop nos vende que el peligro de la ley es un aliciente, ¿cómo explica el texto esta indiferencia total hacia lo prohibido? Pues aquí Bernal menciona un concepto psicoanalítico bastante denso, que es la castración. Ya. Que es un término que fuera de contexto suena drástico e incluso violento. Yo misma lo reconozco. Totalmente. Y hay que despojarlo inmediatamente de cualquier significado anatómico o literal. Claro. En la tradición psicoanalítica lacaniana en la que se enmarcan estos autores, la castración es una metáfora estructural. Se refiere a un proceso mental originario mediante el cual el individuo asimila la existencia de la ley, de los límites, del no. Ajá. El momento en que aceptamos las normas. Exacto. Es el momento psicológico en el que aceptamos que no podemos acceder a un goce absoluto o infinito, que existen normas sociales y barreras. Lo que argumenta Bernal es que en la estructura clínica del toxicómano se ha producido una ruptura total con esta castración simbólica. O sea, ha cortado la conexión mental con el concepto mismo de que existe un límite externo. Ese es el punto de inflexión. Porque si entendemos que la castración implica asimilar la ley, pues llegamos a una paradoja inevitable. ¿Cuál? Que es precisamente la existencia de la ley la que fabrica al transgresor. Ah, claro. Sin una norma que dibuje una línea roja, no existe el acto de cruzarla. El rebelde, clásico, el romántico, necesita fervientemente la ley para poder romperla y obtener una satisfacción de ese choque. Pero como el toxicómano ha roto con el concepto de límite, La ley sencillamente se ha desvanecido de su mapa mental.
No hay transgresión que perseguir porque no hay línea que cruzar. A ver, imagina un límite de velocidad en una autopista para bajar esto a tierra y que la audiencia lo vea claro. Vale, me parece buen ejemplo. Para un conductor temerario, el clásico infractor, la adrenalina está en mirar el cartel de máxima, 120, y decidir conscientemente, pues, pisar el acelerador hasta 160. La emoción de ese acto reside en la infracción misma. Totalmente. Una infracción que, por definición, requiere plena conciencia y reconocimiento de la autoridad de ese cartel. Exacto, pero para el perfil clínico del que habla Bernal, el concepto mismo de la carretera, las señales de tráfico pintadas en el asfalto, la idea de una policía patrullando, o sea, todo ese entramado simbólico se ha esfumado. Así es. Simplemente está acelerando en caída libre hacia el vacío. Cambiar lo que pone en el cartel, pasar de ilegal a legal, no alteran un solo milímetro su impulso interno. Es que ni siquiera está mirando por el parabrisas. ¡Qué buena metáfora! Y si llevamos esa imagen a sus últimas consecuencias, el debate sobre si repintar el cartel sirve de algo se vuelve completamente estéril. Estéril desde la perspectiva clínica, absolutamente. Fíjate que esto me lleva a una conclusión bastante sombría. Si partimos de esta base teórica de que la barrera legal es invisible para la psique del adicto, ¿qué sentido tiene siquiera sostener el debate de la legalización desde una perspectiva de tratamiento médico? Es que no tiene sentido médico. Parece un esfuerzo inútil. Lo es, y esa es la conclusión demoledora del ensayo. La legalización no sirve, bajo ningún concepto, como un tratamiento terapéutico para el consumo problemático. Claro. Modificar un código penal no va a suturar esa ruptura profunda con la castración, ni va a modular un consumo que obedece a fuerzas psicológicas internas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, aquí el texto da un giro espectacular. Porque el debate sobre la legalización abandona los hospitales y, bueno, entra directamente en los rascacielos financieros. Exactamente. Si la legalización no impacta al consumidor a nivel íntimo, su único campo de batalla real es el puramente económico. Y el texto ilustra esto trayendo a colación la sorprendente postura de una publicación conservadora como es The Economist. Es una visión increíblemente cínica y calculadora, ¿no? Básicamente lo que están diciendo es que, ya que hemos comprobado que el enfoque penal y médico ha fracasado, vamos a usar la legalización como un arma de destrucción financiera. Es aplicar la teoría del libre mercado como un misil teledirigido. Madre mía. Los economistas de este tipo de publicaciones entienden una máxima inquebrantable, y es que es la condición de ilegalidad, el riesgo añadido y la clandestinidad lo que genera un margen de beneficio especulativo y astronómico para el narcotráfico. Claro, el sobreprecio por el riesgo. Eso es. La legalización, por tanto, tiene un objetivo único, que es hacer colapsar de la noche a la mañana las ganancias masivas que permiten a un pequeño país productor inundar el planeta con su producto. Pensemos en las implicaciones de esto. Estamos hablando de orquestar un cambio legislativo a escala global, no guiados por la compasión, ni siquiera por el orden público tradicional, No en absoluto. sino esencialmente para destruir el margen de beneficios de un cártel. O sea, el Laurent, en un trabajo posterior que Bernal cita, lo dice sin miramientos. Sí, argumenta que a la droga hay que legalizarla lisa y llanamente para que no beneficie más a nadie. ¡Qué fuerte! Es rendir la bandera de la utopía de un mundo sin drogas y sustituirla por una simple regulación de mercado. Es una capitulación táctica fascinante, ¿sí? Convierte una guerra moral en un simple ajuste de oferta y demanda. Al legalizar, eliminas la prima de riesgo. Pero claro, al hacer esto, al convertir una sustancia psicoactiva en una mercancía más y ponerla en la misma estantería conceptual que el café, el acero o los microchips, pues despertamos a otro gigante. Totalmente. Al invocar las reglas del libre comercio, le entregamos las llaves al mercado global. Y lo fascinante aquí es que, inevitablemente, cuando algo pasa a ser tratado puramente como una mercancía transable, entra de lleno en el torrente sanguíneo de la globalización. Claro. Entra en una maquinaria diseñada durante siglos para optimizar logística, reducir costes y estandarizar productos a escala planetaria. Y aquí es donde Bernal nos empuja hacia el abismo filosófico de su ensayo, Ahí vamos. introduciendo el concepto de la integración del mercado único de los goces. Mercado único de los goces. Me detengo aquí porque este es de lejos el concepto más denso del texto. Cuando hablamos de goce, necesitamos afinar el término para la audiencia. Sí,
Hay que aclararlo. Porque no estamos hablando de disfrutar de una tarde soleada o de una buena película. El goce psicoanalítico es algo más oscuro, ¿verdad? Mucho más complejo. El goce, o jouissance, en la teoría original, no es el simple placer hedónico. Es esa satisfacción profunda, compulsiva, que mueve los engranajes más primitivos del sujeto y que a menudo bordea la autodestrucción o el exceso. Ujú. Lo que plantean Bernal y Laurent es que el efecto secundario de la globalización económica, al absorber estas sustancias, es que empieza a integrar y uniformar esta pulsión visceral a nivel planetario. A ver si logro aterrizar esto. Imaginemos el modelo de la comida rápida. Vale, La globalización ha logrado que podamos entrar en una franquicia y pedir una hamburguesa idéntica con la misma cantidad exacta de ketchup y el mismo sabor sintético, ya sea en Tokio, en Madrid o en Buenos Aires. sí, la experiencia predecible. Exacto. Pero lo que dice el texto es que estamos aplicando esta misma línea de montaje corporativa a la forma en que los seres humanos experimentan el éxtasis, el alivio o la alteración de la consciencia. Es la perfecta industrialización del deseo. El mercado global aborrece la ineficiencia y la diversidad, fíjate, es ineficiente. Por tanto, exige estandarización. Tela. Cuando esta lógica implacable se aplica al goce, su efecto es borrar las diferencias individuales, culturales o históricas. Crea un molde universal de lo que significa disfrutar. El mercado necesita que todos consumamos lo mismo para seguir girando. Vale, pero me cuesta procesar el siguiente salto lógico que da el texto. A ver. Entiendo perfectamente la estandarización comercial, que el mercado prefiera vender un solo producto a 1.000 millones de personas. Ujú. Pero Bernal y Laureón afirman que esta uniformidad masiva del goce tiene un efecto secundario tóxico en la sociedad civil. Dicen que borra las diferencias y hace que un goce diferente se vuelva literalmente insoportable. Así es. Entonces, te pregunto, ¿por qué el hecho de que todos consumamos lo mismo hace que las diferencias se vuelvan insoportables? ¿Por qué la uniformidad destruye la tolerancia? Parece un salto al vacío. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, para entender esa conexión hay que observar cómo el mercado secuestra la identidad. Ajá. Cuando un sistema global recompensa constantemente que todos obtengamos nuestro goce de la misma forma enlatada, nuestras identidades individuales comienzan a fusionarse con ese patrón de consumo. O sea, construimos quiénes somos basándonos en cómo encajamos en esta cadena de montaje del disfrute. Exacto. El sistema establece una anormalidad absoluta del placer. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué ocurre cuando, en medio de esta sociedad perfectamente homogeneizada, aparece una comunidad o un individuo que ostenta un goce diferente? Alguien que extrae su satisfacción de fuentes distintas, que no participa del circuito de consumo. Eso es. Para el mercado abstracto es solo un segmento de población que no monetiza bien. Pero para los individuos que habitan ese sistema, se convierte en una amenaza existencial intolerable. Es como una falla en Matrix. Tal cual. La mera presencia de un goce alternativo evidencia que nuestro goce estandarizado no es una ley natural, sino un constructo. Cuestiona la validez de nuestra forma de vivir y el ser humano reacciona intentando suprimir la anomalía. Es escalofriante visto así, la verdad. Si el sistema nos entrena para encontrar validación vital en un solo modelo de placer corporativo, cualquier cosa que se salga de ese molde no nos genera curiosidad, nos genera hostilidad. Exactamente. Y la diferencia se vuelve ofensiva simplemente por existir. Madre mía. Y esto nos lanza de cabeza a la consecuencia sociológica más alarmante del ensayo. Ya no estamos hablando de psicología clínica ni de cárteles de la droga. Hemos cruzado la frontera hacia la segregación pura y dura. Sí, Laurent traza una línea recta y profundamente perturbadora entre esta intolerancia a los goces diferentes, forzada por el mercado único, y el resurgimiento de los fenómenos de racismo y segregación en el mundo hipermoderno. Claro, porque el otro racial, cultural o religioso a menudo trae consigo formas distintas de celebrar, de vincularse, de encontrar satisfacción. Es decir, trae un goce diferente. Y en un mundo dominado por el imperativo del mercado único de los goces, esas formas alternativas son marcadas como objetivos a abatir. ¡Guau! La uniformidad forzada engendra un odio orgánico hacia la diferencia. Se ataca al otro no necesariamente por su aspecto, sino por su forma incomprensible de gozar. Pero a ver, pongamos un freno aquí, que esto tiene mucha tela. Si aceptamos que el mercado global actúa como una apisonadora ciega que aplasta la diversidad humana y genera segregación, ¿qué papel juega el Estado? Buena pregunta.
porque tradicionalmente la idea misma de tener naciones y gobiernos es precisamente crear estructuras jurídicas que medien entre las diferencias. Existen para garantizar que grupos con valores distintos puedan compartir un territorio sin aniquilarse, ¿no? Totalmente. Y esa es literalmente la apuesta decisiva que define nuestro tiempo actual, según Bernal. Ajá. El desafío histórico es si la forma que llamamos Estado conserva aún la musculatura necesaria para hacer coexistir esos goces dispares sin que estallen en odio racial o violencia estructural. Ya. ¿Y qué dice el texto? El diagnóstico es francamente pesimista. Argumenta que el mercado único de los goces se ha emancipado, se ha colocado muy por encima de la forma Estado. Entiendo, porque el mercado opera en una estratosfera que el Estado ya no alcanza, ignorando fronteras físicas y culturales. Exacto. Al mercado único no le interesa la cohesión social pacífica, le interesa la escala. Y frente a un ente que promete y distribuye un goce universal e inmediato, las instituciones tradicionales del Estado quedan relegadas a un papel de observadores impotentes. Es la maquinaria ciega de la que hablábamos. Y, de hecho, la prueba definitiva de la potencia incontrolable de esta maquinaria nos lleva al punto final de la exposición de Bernal, un detalle que parece sacado de un thriller corporativo. Sí, lo que Bernal llama una anomalía productiva. Exacto. Es un fenómeno que desafía cualquier lógica industrial. El ensayo subraya el hecho asombroso de que, impulsado por las fuerzas de este mercado globalizado, un solo país productor clandestino haya sido capaz de desarrollar la capacidad para generar suficiente cocaína para satisfacer el consumo, en palabras del autor, de el universo entero. Detengámonos a pensar en la magnitud logística de eso. ¡Qué locura! Lograr abastecer una demanda que abarca el planeta entero, superando controles aduaneros, vigilancia por satélite y hacerlo todo desde un único punto de origen geográfico. Sí. Es una proeza de distribución que dejaría pequeña la cadena de suministro de cualquier multinacional tecnológica legítima. Y el texto concluye de forma sombría que no existe, en la actualidad, absolutamente ningún obstáculo industrial para que esto ocurra. No hay barrera que el mercado no pueda pulverizar. Porque el Estado no tiene forma de contener los cauces de este río. Así es. La fuerza de atracción de ese mercado único, la inmensa necesidad global de consumir ese goce estandarizado, es tan arrolladora que dota a las redes ilegales de una eficiencia suprema. Es una disección verdaderamente espectacular. Lo fascinante de este ensayo es cómo toma un tema aparentemente trillado, como es la legalización de las drogas, y termina destapando los engranajes maestros que mueven la conducta humana a escala planetaria. Totalmente. Si intentamos sintetizar el viaje intelectual que acabamos de realizar, diríamos que es una demolición sistemática de nuestras certezas. Sí. Arrancamos descubriendo que la legalidad es irrelevante para la psique del adicto, lo que invalida el tratamiento a través del Código Penal. Ajá. Y al caerse la justificación médica, vimos cómo la legalización queda expuesta como una herramienta puramente destructora de beneficios financieros. Para finalmente desvelar cómo el mercado globalizado de drogas refleja una aterradora tendencia hacia un mercado único de los goces que borra las diferencias y alimenta la segregación. Un viaje implacable. Y bueno, cerrando el círculo con esa imagen de la autopista infinita que planteamos al principio, si el verdadero peligro del mercado globalizado no es solo la adicción a una sustancia, sino la creación de un sistema que nos obliga a todos a encontrar el placer de la misma manera exacta y vuelve intolerables nuestras diferencias, entonces quizá el debate que estamos teniendo es el equivocado. Muy cierto. Nuestra individualidad y nuestra capacidad de tolerar lo diferente, en un mundo que desesperadamente quiere que todos consumamos y sintamos exactamente igual. Un pensamiento para darle una vuelta. Gracias infinitas a quienes nos prestan su atención, por dedicarnos su tiempo y por el valiente ejercicio intelectual de mirar siempre debajo del agua. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.